para... Gracias. Vamos a orar, hermanos, para iniciar nuestra última clase de esta materia vida espiritual y ponernos en las manos de Dios, tanto los alumnos como los profesores, para que podamos tener la enseñanza que el Señor ha preparado para nosotros en este día. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos allegamos delante de tu presencia para darte gracias, Padre Santo, por la bendición que tú nos das de abrir nuestros ojos a la luz de este nuevo día, Señor, en el cual iniciaremos nuestras actividades en tu obra, Padre Santo, para glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, Padre misericordioso. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que ya están conectados. Bendice a aquellos que faltan, Padre Celestial, que puedan conectarse prontamente, Señor, y no perderse esta bendición aquí en este periodo, Señor. Gracias te doy por sus vidas, gracias por su disposición, gracias por su paciencia, Padre Celestial. Y ahora pongo mi vida en tus manos para que tú me ayudes, para que tú me fortalezcas, Señor, y uses mi vida, Señor. Te suplico en el nombre de Jesús que tú selles mis labios con un carbón encendido de tu altar, Padre Santo, y que permitas que de estos labios que te sirven, Señor, salga esta palabra que ha de edificar nuestras vidas para engrandecimiento de nuestra vida espiritual, Padre Celestial. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, quien vive y reina para siempre. Amén, amén, amén. Muy buenos días. Muy buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por sus vidas, para que el Señor nos use poderosamente y podamos iniciar nuestra clase, que es nuestra octava, perdón, que es nuestra octava clase y que hoy nos habla acerca de las pruebas que vamos a encontrar en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Aquí en esta imagen de nuestra primera página, pues yo transcribí esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que dice de la siguiente manera: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera a Tesalonicenses 5:18. Pues iniciaremos nuestra lección, hermanos, con nuestro bosquejo, en el cual veremos, en primer lugar, una introducción. En segundo lugar, cómo podemos ser más semejantes a Cristo. En tercer lugar, cómo debemos ser como Jesús. En cuarto lugar, debemos de someternos al Espíritu Santo. En quinto lugar, un estilo de vida que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, una conclusión. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Pues vamos a entrar de lleno a nuestra introducción para que podamos nosotros comprender lo que nos habla la palabra de Dios en esta última lección. Dice nuestra introducción: hoy entramos al último tema de nuestro estudio de vida espiritual, y en este tema veremos las evidencias de que estamos en pleno crecimiento y desarrollo espiritual. La palabra de Dios evidencia significa, en la palabra de Dios encontramos la palabra evidencia, lo cual significa algo que proporciona pruebas de una cosa. En las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar que contiene muchas enseñanzas sobre la evidencia en la vida cristiana. En la vida secular encontramos que en los juzgados, en donde se juzga algún delito, se presentan evidencias las cuales se toman en cuenta y que constituyen pruebas de culpa, de culpabilidad o de inocencia de una persona que está sometida a un juicio. En estos juicios, el juez o el jurado deben de tomar las evidencias, las pruebas, teniendo la responsabilidad asimismo de juzgar con dichas evidencias y ver si estas evidencias son suficientes para tomar una decisión. Esto es hablando en la vida secular. Amén. Nosotros podemos ver aquí, continuando en nuestra introducción,
Dice aquí nuestro estudio, una persona pregunta, si estuviéramos sometidos a juicio por nuestra calidad de cristianos, ¿tendríamos evidencias que serían suficientes para condenarnos? Esto es algo serio, ¿verdad? En un sentido, la humanidad entera hace de jurado, ya que no olvidemos que tenemos alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Vamos a darle lectura, por favor, a la epístola del apóstol San Pablo en la epístola a los Hebreos y vamos a darle lectura al capítulo 12, versículo 1, para que veamos lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Amén. ¿Alguien lo tiene? ¿Le quiere dar lectura, por favor? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, perdón. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Gracias a Dios. Aquí nosotros comprobamos en la bendita palabra de Dios que tenemos alrededor nuestro una muy grande nube de testigos. Amén. Y yo les he venido comentando en clases anteriores este pasaje en el cual nosotros, por nuestro testimonio, vamos a dar cuenta de que verdaderamente somos hijos de Dios, pero si actuamos conforme a nuestra naturaleza humana y damos un mal ejemplo o un mal testimonio, pues seremos juzgados por esa tan grande nube de testigos, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos escuchado de hermanos que han compartido de gente que se dice ser cristiana, pero que no lleva su vida como tal, sino que actúa como los hombres en el mundo, en la vida diaria, en la vida cotidiana, sobre todo de aquellos que no conocen del Señor. Y estos que se dicen ser cristianos y que actúan de esa manera, pues son juzgados, y no nada más ellos, sino que se juzga el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El cual nos habla de que si hemos llegado al camino del Señor, dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así es, hermanos, que debemos de estar conscientes que debemos de dar buen ejemplo, buen testimonio, para que cuando vayamos y prediquemos la palabra del Señor, pues la palabra del Señor no sea juzgada, no sea por nuestros hechos o por nuestras formas de ser, sino que por el contrario, hermanos, que alcancemos más almas para Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, este pasaje que le hemos dado lectura, dice que tenemos alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Por eso debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Amén. Los cuales, sobre todo, como yo les decía, los incrédulos están al pendiente de cómo nos comportamos los seguidores de Jesucristo. Por eso en esta lección vamos a nosotros a ver las evidencias de una vida cristiana madura, la cual, siendo una prueba ineludible de nuestro crecimiento espiritual, en ese progreso que hemos alcanzado, porque la palabra de Dios nos dice que alcancemos la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora vamos a entrar, por favor, a cómo ser semejantes a Jesús, ¿sí? Dice nuestro estudio, el creyente nace otra vez, como ya lo hemos visto, en el seno de una familia. El recién nacido, o sea, la simiente de esa familia que está en él, contiene la semejanza de Dios, así como un bebé crece a semejanza de su familia, de la misma manera el creyente debe crecer a semejanza de Dios. Esa semejanza la podemos observar en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle lectura, por favor, al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Amén.
San Mateo 11:29. Nos dice la palabra del Señor así. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Esto nos dice la palabra del Señor que debemos de ser a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esta semejanza la podemos observar en el rostro de nuestro Señor Jesucristo a través de la lectura de la bendita palabra del Señor. Amén. Ya que nuestro Señor Jesucristo era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios, el cual vivía en forma humana cuando Dios lo envió a esta tierra para venir a cumplir el mandato que Dios le había dado de venir a salvar a la humanidad. Amén. Y dejó ese modelo que sirve a todo creyente, para que ese ejemplo que nos ha dejado para que nosotros seamos semejantes a él, ¿sí? Entonces es por eso que nosotros debemos de repasar y considerar las metas que nos hemos propuesto en el crecimiento espiritual. Vamos a leer, por favor, lo que nos dice la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos 29 y 30. Si alguien nos ayuda con las lecturas, por favor. Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. ¿Bien? Amén. Gracias, Sí, hermana. gracias. La La bendita escuchamos. palabra de Dios dice así. Ay, permítame tantito. Capítulo 8, versículos 29 y 30. Amén. De Romanos. Porque a los que antes conoció, también los, también los Pre- predestinó Ajá, para sí. que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que con él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también Justifica. justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gracias, hermana Julia. Así es, esto es lo que nos dice la bendita palabra de Dios en este pasaje. Por eso nosotros podemos repasar esas metas que nos hemos propuesto en el conocimiento y en nuestro crecimiento espiritual, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí nosotros estamos viendo el cómo es ser semejante al Hijo de Dios, y hoy nosotros vamos a ver la más alta evidencia de todas, es decir, el reflejo del carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestro propio carácter y estilo de vida. Por eso en el pasaje de San Mateo 11, 29 y 30 nos dice la palabra de Dios como le hemos dado lectura. Le voy a leer nuevamente. San Mateo 11, 29 y 30 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nosotros vamos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, debemos de seguir el consejo que nos da la bendita palabra de Dios, y que es el mismo Señor Jesucristo el que habla estas palabras, ¿verdad? Entonces, así nosotros vamos a reflejar en nuestro carácter el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así llevaremos este nuevo estilo de vida que el Señor nos está eh, mostrando. Amén. También hay otra importante descripción de la meta que podemos alcanzar y en la cual vamos en pos, y esta meta la vamos a encontrar en el pasaje que está en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 13. Aquí está transcrito, pero si alguien le quiere dar lectura de la palabra de Dios, le escuchamos. Amén.
Sí, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Ruth. Así es. Aquí nosotros podemos observar que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es un factor importante en el proceso del crecimiento espiritual. Y aquí nosotros podemos encontrar 3 niveles que son básicos del conocimiento, de ese crecimiento que vamos nosotros desarrollando en nuestro camino, en nuestra vida espiritual. Primeramente, nosotros podemos saber que estamos hechos de personas, dice, podemos saber hechos de personas con quienes hemos estado en contacto, ¿sí? En la iglesia, hermanos mayores que son un ejemplo para los nuevos creyentes en la iglesia, nosotros podemos observar esos hechos de estas personas y que nosotros en nuestro diario caminar en la iglesia, en nuestra vida cristiana, podemos observar, ¿verdad?, esos hechos que están relacionados con el crecimiento del cristiano en su vida espiritual. En segundo lugar, es cuando nosotros llegamos a conocer a una persona y estrechamos una relación con ella. Cuando estrechamos una relación con una persona eh, mayor en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esto hace que nosotros podamos aprender más de la palabra de Dios por el ejemplo, por los hechos o por las enseñanzas que recibimos de esas personas a las cuales tenemos una relación más estrecha. Amén. Y en tercer lugar, nosotros podemos observar, y que este tercer lugar es el más importante de los 3, es cuando nos relacionamos nosotros más estrechamente con una persona y llegamos a ser amigos cercanos. Veamos, por favor, lo que nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 10. Amén. Y gracias, A fin hermana. de conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí, como ha dado lectura nuestra hermana a este pasaje, dice que nosotros debemos, lo voy a decir con mis palabras, dice que debemos de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Amén. Así es de que nosotros aquí podemos observar, hermanos, que lo que nos dice la palabra de Dios es que nosotros como hijos de Dios, como nuevas criaturas, debemos de procurar ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Claro, esto se entiende de ver el ejemplo que nosotros observamos en este pasaje al cual nuestra hermana le ha dado lectura, ¿verdad? Y que el apóstol San Pablo nos ilustra ese deseo de que nosotros debemos de tener para conocer a Cristo íntimamente. Esto es un medio de progresar y de crecer espiritualmente a su semejanza. Por eso es imprescindible, hermanos, que nosotros busquemos un conocimiento más estrecho de Cristo como ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Amén. ¿Esto cómo lo vamos a lograr, hermanos? Pues escudriñando la palabra de Dios, encontrando en ella cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios para con nosotros en nuestra vida espiritual, para engrandecimiento de ella y poder así dar un buen testimonio a esa tan grande nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Aquí a mano derecha yo puse esta imagen, esta diapositiva que dice, un cristiano que mantiene una relación estrecha con Cristo, sus frutos tienen una hermosa apariencia, agradable, agradable aroma y buen gusto. Estos frutos son atrayentes en todo sentido. Por eso aquí pongo esta porción bíblica de
Gálatas 5, 22 y 23, en el cual están los frutos del Espíritu Santo, esos frutos que son atrayentes en todos sentidos. Aquí dice que el amor a Dios se manifiesta por el amor que tenemos para con nuestro prójimo. Este es el fruto del Espíritu que se describe en Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a darles lectura a esta porción de la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice el apóstol San Pablo de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Dice Gálatas 5, 22 y 23 de la siguiente manera. Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros observamos esta bendición que Dios nos da a través de su bendita palabra, nosotros podemos obtener, hermanos, estos frutos del Espíritu Santo y poder reflejar a todo aquel que no conoce a Dios de nuestra vida en el camino del Señor. Debemos de reflejar que tenemos estos frutos del Espíritu Santo que nos da Dios a través de esa grande bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a ver cómo podemos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ser como nuestro Señor Jesucristo resulta natural, pero al mismo tiempo es difícil porque la propia simiente o naturaleza de Dios está en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, como nos dice 2 Corintios 5:17. Es un pasaje que yo les he venido repitiendo en el transcurso de este curso, pero me gustaría que alguien le diera lectura, por favor, para que podamos nosotros así manifestar que hemos nacido de nuevo a través de esta lectura de la bendita palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Algunos ya no lo sabemos de memoria, ¿sí? Pero vamos a escudriñar la palabra de Dios para que nosotros podamos ver lo que verdaderamente decimos que está en la bendita palabra del Señor. ¿Alguien lo tiene, hermanas? Sí. Amén. Ya, Le adelante. escuchamos, hermano. La Gracias. escuchamos, la escuchamos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así es, hermano. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra simiente, se manifiesta a semejanza de Dios y a medida que crece en nosotros. ¿Cómo vamos a ir creciendo en él a semejanza de nuestro Señor Jesucristo y a semejanza de Dios? En la creación dice la palabra de Dios que Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos sido formados por Dios a su imagen y semejanza, a la medida de que nosotros vamos creciendo espiritualmente, nosotros debemos de dar ese testimonio de que verdaderamente somos nuevas criaturas en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así es que el apóstol San Pablo expresa esta verdad cuando dijo que Dios en amor nos predestinó, y esto lo encontramos en Efesios 1:5. Vamos a darle lectura a este pasaje Amén. de Efesios 1:5. La escuchamos, hermana. Dice, un amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Gracias, hermana Julia. Así es, la palabra de Dios es viva, es verdadera y es eficaz en nuestra vida y en nuestro conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Esto, hermanos, pareciera ser difícil, ¿verdad? Porque nosotros
podemos encontrar en nuestra vida. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen unos entre otros, entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y esto está en la epístola del apóstol San Pablo a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17. Si nosotros queremos ser cristianos, hermanos, y tener una madurez espiritual, debemos de anonadarnos a nosotros mismos. Aquí en esta imagen que está al pie de la diapositiva vemos que ser cristiano es tomar tu cruz y seguir a Jesús. Eso mismo dice el Señor Jesucristo a aquel joven rico, ¿verdad? Que le dice que quiere seguirle, y, y el Señor le dice que vaya y deje todo lo que tiene, y entonces este joven se entristece, ¿verdad? Pero nosotros podemos observar, hermanos, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen unos entre sí para que no hagáis lo que quisierais, como dice Gálatas 5:17. Amén. Entonces, el consejo que nos da la bendita palabra de Dios es que cada día debemos de tomar nuestra cruz y seguir esos pasos que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, y asimismo ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Esto nos dará la oportunidad de ser como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así nosotros podemos recordar lo que el apóstol San Pablo nos dice en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, los versículos 7 y 8. Amén. Que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos lectura, hermanas, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Amén. ¿Alguien lo tiene o le doy lectura? Amén. Gracias, hermana. Le Filipenses, ¿qué escuchamos. dijo? Capítulo 2, versículos 7 y 8. Ok, sí, amén. Dice, sino que se despojó a sí mismo, transformando, no, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Gracias, hermana Julia. Así es. Aquí la bendita palabra del Señor nos dice que nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. Siendo Dios, tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Amén. Pero dice aquí en el versículo 8, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nosotros podemos observar en lo que el pasaje que le hemos dado lectura, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo se anonadó a sí mismo. Él tomó esa forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Para qué? Hallándose en esa condición de hombre, sin pecado, aunque el hombre somos pecadores por naturaleza humana, ¿verdad? El Señor Jesucristo no tuvo por lo menos hacerse semejante a nosotros y tomar el lugar que a nosotros nos correspondía en el castigo por nuestros pecados. Y dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí se refleja el amor que Dios nos dio al dar ese regalo precioso que fue nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a dar su vida en rescate de todos nosotros. Se anonadó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Así es, hermanos, que nosotros debemos de reconocer ese amor que también nuestro Señor Jesucristo nos tuvo al dar su vida en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados, ya que el espíritu del hombre
incluida la voluntad, es el más elevado don del hombre. Tenemos dominio propio, tenemos esa bendición que Dios nos ha dado de que nosotros podemos escoger, ¿verdad? El libre albedrío que que sabemos que podemos escoger qué es lo que más nos conviene en el crecimiento de nuestra vida espiritual, ¿sí? En todo creyente, nosotros podemos observar que esta simiente de la semejanza de Dios debe de estar en nosotros, ¿sí? Debemos de reflejar con nuestro testimonio esa bendición que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. También dice que, pero el creyente debe de tomar la decisión de permitir a Dios que su naturaleza se exprese brillando a través de él. Que permitamos que nuestro Dios, hermanos, en nuestra naturaleza humana, nosotros debemos, hermanos, de expresar que verdaderamente Jesucristo mora en nuestros corazones y así nosotros podemos brillar a través de él. Amén. Aquí abajo de esta diapositiva nosotros podemos encontrar que hay lo que nos refleja la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, que le hemos dado lectura, en el versículo 7 y en el versículo 8. Dice así: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Y a mano derecha dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó el lugar que a cada uno de nosotros nos correspondía para para recibir el castigo por causa de nuestros pecados. Amén. También nos dice nuestro estudio, hermanos, que ¿cómo vamos a aprender a ser semejantes a Jesús? Ser como Jesús, dice aquí en nuestro inciso C, continuando, y vamos a darle lectura a los pasajes de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 16 y versículos 19. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Efesios, y le escuchamos, hermano. Dice Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Amén. Ahora, habite. el 19, hermano. Ok. Dice, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es. Aquí el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, refleja, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice. Dice nuestro estudio, nos dicen de qué manera el creyente toma esta decisión. Amén. Y también vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, nosotros debemos de tomar el ejemplo que nos da la palabra del Señor y que nosotros podamos doblar nuestras rodillas ante nuestro Padre y ante nuestro Señor Jesucristo, doblando nuestras rodillas ante el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos dé conforme a las riquezas de su gloria y así poder ser fortalecidos con el poder de su Espíritu Santo, que
El hombre interior debe de conocer el amor de Cristo, el cual excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. El deseo de Dios expresado a través del apóstol San Pablo es que nosotros hagamos nuestras todas las virtudes y características que encontramos y que hemos visto a través de la palabra del Señor, y que nosotros podamos observar ese consejo que el apóstol San Pablo nos da en la palabra del Señor. Él, inspirado por el Espíritu Santo, nos da ese consejo que nosotros podemos seguir. Vamos a darle lectura aquí mismo en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 2, lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Dice, le doy, sí, ¿alguien lo tiene? Amén. Sí, tiene, hermano. Con Le toda humildad escuchamos. y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor. Amén. Así Bien. es. ¿Cómo debemos de presentarnos? Dice, con toda humildad y mansedumbre. Amén. Con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Esto debemos de reflejar, hermanos, en nuestra vida cotidiana, con aquellos que nos rodean. Tener paciencia, amén. Tener humildad, soportando en mansedumbre los unos a los otros en amor. Amén. Y a estas señales, ya que estas señales son una semejanza con la vida en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros verdaderamente vivimos reflejando que nuestro Señor Jesucristo mora en nuestros corazones, está en nuestras vidas, nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas, hermanos, nosotros debemos de reflejar con toda humildad y mansedumbre, como dice la palabra de Dios, soportando con paciencia los unos a los otros en el amor, en el amor a nuestro Señor Jesucristo, en el amor a nuestro prójimo, y nosotros podemos, hermanos, así ver que estas señales nos dan la semejanza de nuestra vida cotidiana en Cristo Jesús. Amén. Por eso el ejemplo es que nosotros deseemos ser como nuestro Señor Jesucristo. Claro, no nos compararemos a Él, sino que lo que nuestro estudio nos está enseñando es que verdaderamente demos testimonio de que Cristo mora en nuestros corazones y que ha venido a transformar nuestras vidas. Amén. Así es como nosotros vamos a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Además, nosotros podemos observar, hermanos, que debemos de someternos al Espíritu Santo de Dios, recordando nosotros que el Espíritu Santo fue el que respaldó a Jesús para llevar a cabo el propósito de su función humana, y quien además le dirigió y le ungió, y asimismo es el hermoso carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente nosotros podemos observar, hermanos, que solamente puede ser nuestro en la medida que el Espíritu Santo controle nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:25 lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida como cristianos, produce en, en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y asimismo podemos obtener el fruto del Espíritu Santo, el cual se encuentra, nosotros podemos ver esos frutos del Espíritu Santo en la porción de la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, que yo le di lectura hace rato. Amén. Y que podemos nosotros observar a través de la bendita palabra del Señor.
¿Alguien quiere darle lectura, hermanos, por favor? Aunque aquí están en esta diapositiva reflejados esos frutos del Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo, el cual contiene estas 9 bendiciones. Hermana, Leemos Gálatas 5, 22 y 23, hermana Débora, la escuchamos. a ver, la palabra de Dios dice, cuando el Espíritu Santo controla la vida del cristiano. Ah, un ratito. ¿Me dijo que lea en Gálatas la 5, diapositiva o que lee en la Biblia? en la Biblia, hermana, por favor. Ya, un ratito. Estaba acá. Sí, gracias, gracias. Gloria a Dios, aleluya. Ya, amén, amén. Capítulo 5, versículos 22 y 23, ¿sí? Sí, en Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gracias, hermana Débora. Así es. Aquí en esta diapositiva yo puse esta imagen en la cual se reflejan las 9 bendiciones que Dios nos da a través del fruto del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. Si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, nosotros, hermanos, vamos a tener esta bendición, este fruto del Espíritu Santo. Amén. Y podemos nosotros observar en nuestra vida esa transformación que se refleje en nuestro ser, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, la mansedumbre que Dios nos da a través de su palabra y la templanza con la cual nosotros podemos desarrollar nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso el consejo es que nos sometamos al Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Ese Espíritu Santo que es la tercera persona de nuestro Dios y que nosotros deseemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Recordando, hermanos, que el estar lleno del Espíritu Santo significa para nuestra vida en Cristo Jesús estar bajo el control de Él. Y mientras nosotros permitamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, seremos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo en nuestro carácter y en nuestra vida cotidiana, porque nuestra vida dará testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios, de que verdaderamente estamos en Él y Él en nosotros. El Espíritu Santo es el consolador, es aquel que viene a darnos fortaleza en nuestras aflicciones, el que nos enseña cómo debemos de sobrellevar todas las cargas que se nos presentan en nuestro diario caminar y que nos trae a la mente la enseñanza de la bendita palabra de Dios, en la cual nos enseña que no estamos solos, que Él está al pendiente de nosotros y así podemos nosotros reflejar nuestro carácter y nuestra vida en siendo semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos muestra la palabra del Señor, en primer lugar, la llegada del Espíritu Santo. Vamos a darle lectura a este pasaje, capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual nosotros podemos observar, hermanos, cuando se derramó el Espíritu Santo en los apóstoles, en ese aposento alto, y que desciende a esos 120 que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 2, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Ahí en el Pentecostés, en el aposento alto donde estaban reunidos estos 120, se derrama el Espíritu Santo y desciende sobre sus cabezas en forma de fuego. Y dice aquí el pasaje, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Si leemos este pasaje de Hechos capítulo 2, podemos observar las maravillas que el Espíritu Santo hace a través de nuestras vidas. En el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. El Espíritu Santo cuando bautiza, cuando se derrama sobre la vida del cristiano, hermanos, es el que nos da la bendición, hermanos, de poder hablar en otras lenguas, de poder manifestar ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros podemos obtener esa bendición, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. A través del Espíritu Santo. Así es como en este pasaje que le he dado yo lectura a los primeros 5 versículos, hermanos, nosotros podemos observar cómo el Señor, a través de su Espíritu Santo, bautiza y viene a dar esa unción fresca de su Espíritu Santo en la vida de todo creyente, amén, de todo cristiano, de toda nueva criatura, de todo hijo de Dios, el cual se refleja que verdaderamente el Señor está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aquí nos muestra, en primer lugar, cómo es la llegada del Espíritu Santo y, en segundo lugar, la transformación de los tímidos discípulos, los cuales se convierten en audaces testigos. Y, en tercer lugar, cómo la iglesia espera pacientemente el regreso de nuestro Señor Jesucristo, lo cual el libro de los Hechos nos muestra cómo es que se inicia con la llegada del Espíritu Santo y cómo es que sigue actuando hasta nuestros días y sigue activo en la iglesia. Anhelamos esa llenura del Espíritu Santo. Recordemos que cuando venimos al conocimiento de Dios y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios nos sella con su Espíritu Santo, como lo podemos observar en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, ¿sí? Ahí nos dice que al venir al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él nos pone un sello que es su Espíritu Santo, amén, el cual nos da la garantía de que verdaderamente somos hechos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en el libro de los Hechos nosotros podemos ver, hermanos, que necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual para engrandecimiento de nuestro caminar en el Señor. Y así es que, por eso dice aquí en nuestro estudio, que lo que el libro de los Hechos nos muestra, cómo es que se inicia con la llegada del Espíritu Santo y cómo es que sigue actuando hasta nuestros días y sigue activo en la iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, es un anhelo la llenura del Espíritu Santo es un anhelo que todo creyente debe de tener, hermanos, de poder ser llenos del Espíritu Santo. A algunos lo pedimos, pero el Señor tiene su tiempo para llenarnos con esa bendición, con ese Espíritu Santo. No es como nosotros queremos en el momento, es cuando Dios decide
y toma la decisión de hacernos esa bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Yo tengo un testimonio de un siervo de Dios que ya partió con el Señor, pero cuando él estudiaba en el seminario, él anhelaba la llenura del Espíritu Santo y se lo pedía a Dios. Y el hermano llegó a desesperarse y a decirle en ese tiempo al pastor y director del seminario en nuestra iglesia donde yo nací, que se desanimaba el hermano porque no sentía que el Señor le llenara con esa plenitud del Espíritu Santo. Y el pastor le dio un consejo, sigue orando, sigue pidiéndole a Dios esa llenura. El Señor tiene su tiempo para darte esa bendición. Y el hermano pues siguió el consejo, siguió orando, siguió pidiendo esa llenura del Espíritu Santo y el Señor a su tiempo llenó a este siervo de Dios de esa bendición de la llenura del Espíritu Santo. Y el hermano, él ya murió grande, pero nunca dejaba de dar su testimonio de que debemos de ser pacientes. A veces como seres humanos queremos que sea en el momento. Cuando pedimos algo queremos que sea ya. ¿No es así? Esa es nuestra naturaleza humana. Pero nosotros debemos de esperar pacientemente cuando Dios decida esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros podamos, hermanos, comprobar que ese Espíritu Santo de Dios sigue actuando aún en estos días, en nuestros días, y que sigue activo en la iglesia. Amén. Aquí hay una imagen que yo puse, dice, Espíritu Santo, ven y lléname con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Esta es una fracción de una alabanza en la cual, como hijos de Dios, nosotros entonamos en nuestras iglesias y que anhelamos ser esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Y que nosotros a veces nos sentimos hasta indignos, hermanos, cuando no llega esa bendición a nuestras vidas. Pero cuando esa bendición llega a nuestras vidas, hermanos, el Señor nos fortalece y engrandece nuestra vida espiritual. Y así debemos nosotros aprender a someternos a la voluntad de Dios. Y como dice aquí en nuestro estudio, someternos al Espíritu Santo. Dios tiene su tiempo para cada cual y para cada quien, para que así nosotros podamos recibir esa bendita bendición de ser llenos del Espíritu Santo de nuestro Señor. Amén. Y pues esto es, hermanos, una bendición para nosotros, el poder reflejar en nuestra vida que verdaderamente nuestro Señor está en nuestros corazones, que verdaderamente el Señor está en nuestra vida y que nos da un nuevo estilo de vida. Amén. Ya que nuestro Señor Jesucristo no es una religión, sino que es un estilo de vida, una nueva vida a la cual nosotros hemos llegado, perdón, a la cual nosotros hemos llegado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primeramente, nosotros debemos de establecer quién produce en los creyentes fieles y humildes el crecimiento espiritual. Es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de su bendita palabra. Vamos a leer en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, los versículos 1 y 2, hermanos. Aquí vamos nosotros a ver lo que nos dice la palabra del Señor, para que nosotros podamos aprender ese crecimiento, cómo va haciendo gradualmente en nuestras vidas. Amén. San Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Alguien lo tendrá, hermanas o hermanos? Le doy lectura. Dice la bendita palabra del Señor así: y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abrió su boca, les enseñaba diciendo, y aquí viene una grande bendición, amén.
Este acontecimiento lo conocemos como el Sermón del Monte. Amén. Aquí dice que un día, viendo Jesús la multitud que le seguía, subió al monte y se sentó para enseñarles. Y este acontecimiento se le conoce como el Sermón del Monte y forma parte de este maravilloso sermón breves afirmaciones llamadas bienaventuranzas, las cuales vamos a leer en los versículos que nos siguen, del 13 en adelante, hasta el versículo 12. Amén. Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así. ¿Alguien le quiere dar lectura o le leo yo? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Por eso a este pasaje se le conoce como las bienaventuranzas que hemos leído aquí de los versículos 4 al 11. Y en el versículo 12 nos dice, gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, que si persiguieron a los porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bienaventurados somos, hermanos. ¿Cómo debemos de lograr estas bienaventuranzas en nuestras vidas? Pues primeramente escudriñando la palabra de Dios. En segundo lugar, viviendo conforme a la voluntad de Dios y reflejando en nuestra vida que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo mora en nuestro ser, reconociéndole como nuestro Señor y nuestro bendito Salvador. Amén. Y que le hemos dado la entrada en nuestro corazón, reconociendo la grandeza de su nombre en nuestras vidas. Amén. Así estas bienaventuranzas que el Señor Jesús describe en este Sermón del Monte son breves afirmaciones de que lo que nosotros podemos lograr, hermanos, a través de nuestra vida espiritual, siendo bienaventurados. Dice que somos bienaventurados si lloramos. Amén. Dice, le voy a dar lectura nuevamente. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La consolación nos la da nuestro Dios a través de su bendita palabra y a través de la virtud del Espíritu Santo en nuestro ser. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, dice la palabra de Dios. O sea que seremos llenos. Amén. También dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Amén. Entonces, si nosotros encontramos todas esas adversidades en nuestro diario caminar, hermanos, la palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados, que somos herederos de esas bienaventuranzas que el Señor nos describe a través de su palabra,
en este pasaje de San Mateo, capítulo 5, de los versículos 1 al 12. Por eso dice el 12, gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que si persiguieron a los profetas, dice, lo voy a leer bien. Gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces, hermanos, lo que Jesús describe en estas breves afirmaciones es un tipo o manera de vivir que de cumplirla redunda en una verdadera felicidad. Por eso nosotros podemos observar que Jesús no es una religión, sino que es un estilo de vida el cual ha venido a transformar a cada uno con esas bienaventuranzas que aparecen en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 3 al 10, dice aquí. Yo le di lectura hasta el 12, amén, para que podamos reafirmar la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí escribe una actitud del corazón y del carácter que el Espíritu Santo produce en los creyentes y que los creyentes le permiten hacerlo. Y esas actitudes producen un crecimiento espiritual y cada una de ellas expresan de qué manera recompensará Dios a las personas que se describen en cada una de estas bienaventuranzas, y que asimismo el carácter de Cristo en nuestra vida, en la vida de un hombre, es la mayor evidencia de que dicho hombre es un creyente espiritualmente hablando, que se ha desarrollado en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y que no hay honor más grande que ser llamado cristiano, que ser llamado hijo de Dios, lo cual significa estar conformado a la imagen y a la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso se refleja en nuestro diario caminar y en nuestra vida cristiana. Amén. Jesús es un estilo de vida diferente a la que vivíamos anteriormente. Al venir al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros hemos encontrado este nuevo estilo de vida. Pasemos a nuestra conclusión, hermanos. Nuestra conclusión en la epístola del apóstol San Pablo, del apóstol San Pedro, segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1:3, al cual le daremos lectura. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí, en Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 3, lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. En este pasaje nosotros podemos observar, hermanos, la importancia e importante responsabilidad de incorporar a nuestra vida esos rasgos virtuosos de nuestro Señor Jesucristo. Y además nos dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y al ser participantes de la naturaleza divina, aquí nosotros podemos observar en el versículo 4 lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en nosotros, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios, por fe para alcanzar la salud que está aparejada, para ser manifestada en el postrímero tiempo. Amén. Entonces, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, podemos encontrar que en ella hay grandes y preciosas promesas que son para cada uno de nosotros al ser participantes de la naturaleza divina de nuestro Señor. Amén. Y asimismo ser partícipes de esa naturaleza divina. Aquí nosotros podemos observar que es una cooperación entre nosotros y el don de Dios que está en nuestro interior, el poder
para ser semejantes, asemejarnos a Dios, ser semejantes a Él y a nuestro Señor Jesucristo, lo logramos por medio de nuestro nuevo nacimiento y tenemos que hacer algo para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. También podemos observar que este equilibrio entre el don de Dios y la tarea que nos corresponde a nosotros ejecutar, lo vemos en este pasaje bíblico que nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12, inciso B. Amén. Es lo que nos dice la palabra de Dios aquí en esta epístola a los Filipenses en el capítulo 2:12. Le voy a dar lectura. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, la salvación debemos de cuidarla. No, la salvación puede estar descrita dándole un sentido total a nuestro diario caminar, a nuestra a nuestra redención por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que la consumación del plan de Dios para para cada persona, en este caso a nosotros nos corresponde actuar, pero Dios debe de capacitarnos y darnos ese deseo de actuar. Por eso damos gracias a Dios por esta bendición que nos da, hermanos, de tener estos estudios, de tener ese deseo de progresar en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para servirle mejor cada día a Él, dar testimonio de nuestra vida en el camino del Señor. Amén. Así es de que nosotros debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Una pregunta, ¿la salvación se puede perder, hermanos? Sí, hermanos, se puede perder la salvación si no nos ocupamos de cuidarla, de cuidar, como dice aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación puede ser descrita dándole un sentido de totalidad a nuestra vida y así la consumación del plan de Dios para cada uno de nosotros como personas. Amén. Y darnos la capacidad de actuar. Amén. Aquí en esta imagen que está al pie de la diapositiva dice, cuidando tu salvación. Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estas palabras las dice el apóstol San Pablo a las iglesias, aquí a la iglesia de Filipos, de Filipenses, amén, para que cuidaran su salvación con temor y temblor, amén. Hermanos, con esta pasaje de la palabra de Dios, damos por concluido nuestro estudio de vida espiritual. Ahora no habrá tarea porque se subirá el examen final para que ustedes vayan resolviendo y asimismo, hermanos, poder concluir este estudio de vida espiritual que hoy concluye. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, por su paciencia, por su disposición de estar en el conocimiento de recibir la enseñanza del conocimiento de la palabra de Dios a través de esta última de las que sirven al Señor. Y yo espero, hermanos, en Dios que esta enseñanza que hemos recibido a través de esta materia de vida espiritual sea de edificación para sus vidas, como lo ha sido para mí, y que podamos seguir adelante, hermanos, en la medida de lo que el Señor nos demande en su servicio, nosotros podamos servirle al Señor de la mejor manera posible. Para esto es importante que nosotros seamos instruidos en el camino del Señor y en las enseñanzas que Dios ha dispuesto para cada uno de ustedes a través de cada uno de los siervos que colaboramos en esta institución. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
Amén. Amén. Muchas gracias, pastora Eloína. Muchas gracias por su dedicación, por su Sí, tiempo, hermana. porque nos ha dado de gracia lo que ha recibido de gracia. Y le doy gracias a Dios por su vida y que le siga dando más sabiduría de lo alto para seguir enseñando, maestra. Que Dios la bendiga y gracias por todo. Muchas gracias, hermana Julia. Que Dios la bendiga grandemente. Hermana Ruth levantó su mano. Sí, hermana, pues también agradecerle el tiempo que ha compartido con nosotros, de verdad que es un aliciente para nosotros y bueno, yo sé que no hay coincidencias, ¿no? Sino que dicen por ahí son diosidencias y pues sí, déjeme compartirle que a lo largo de este curso, pues también ha sido bueno para mí en el sentido de que también ha habido algunas cuestiones ahí que de repente me han tambaleado, cuestiones personales, algunas, bueno, de índole familiar, ¿no? Con mi mamá y problemas básicamente que a veces salen de nuestro control porque son cuestiones de salud. Y a veces uno se siente pues cansado, desanimado, triste. Pero pues, y los sábados para empezar el día, y usted traía a nosotros estos recursos, y pues era la palabra de Dios, Dios hablándonos y diciendo muchas veces, reconfortando mi vida, así de esto tiene que pasar, sigue adelante, continúa, y pues yo le agradezco le digo, el tiempo que se toma para con nosotros y deseo que Dios se le siga fortaleciendo, que Dios le guarde y pues muchas gracias por lo que ha compartido. Gracias a ustedes, hermanos, por la paciencia y porque Dios así lo ha dispuesto, que esta última servidora del Señor sea quien haya traído estas enseñanzas. Tengo testimonios de mis grupos anteriores, hermanos, que esta materia ha venido a fortalecer su vida. Un alumno de Argentina también, este, pidió permiso para compartir con los varones en su iglesia donde él se congrega, de poder transmitir parte de esta enseñanza, porque una grande bendición, hermanos, el que podamos engrandecer nuestra vida en nuestro diario caminar y pues gracias a Dios porque Él levanta el instrumento que hace útil en sus manos para transmitir lo que es la palabra del Señor. Yo doy gracias a Dios por sus vidas, por su paciencia, por su disposición de poder recibir estas enseñanzas. Y también me disculpo por los inconvenientes que hubo la semana pasada, que se me fue la luz y se fue el internet y ya no me pude conectar, pero gracias a Dios se grabó la clase posteriormente, la cual ya fue subida en la plataforma. Y pues gracias a Dios por los hermanos que nos apoyan técnicamente, amén. Y pues, ¿alguien más quiere comentar algo? Sino para que oremos, para despedir nuestra clase, porque creo que tienen otra clase a las 9:15. Entonces, si alguien quiere hacer otro comentario breve o oramos para Amén. despedirnos. Amén. Sí, Dios me la le bendiga, mi escucho, hermana hermana. Eloína. Sí, Yo le hermana quiero Débora. agradecer por su tiempo y también por la manera de su vocación en enseñar, porque es muy diferente enseñar esta palabra del Señor con amor. Y sí, siga así, con ese amor delicado del amor de Cristo enseñándola, porque verdad que cuando uno da las clases con amor, eso nos llega. Amén, Amén. amén, amén. Gracias, hermana Débora. Pues ese es mi deseo, que todos ustedes se sientan fortalecidos en el conocimiento de nuestro Señor. Amén. Y pues muchas felicidades. Espero que el día de ayer, yo mandé una felicitación en el grupo, pero espero que hayan pasado el Día de las Madres, con bendición en compañía de su familia y que el Señor fortalezca su vida y puedan seguir guiando a sus hijos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les mando un fuerte abrazo y oremos para despedirnos. Le voy a pedir a mi hermana Julia que si nos puede hacer el favor de hacer una oración para concluir nuestra clase y pues nos estaremos viendo posteriormente en otras materias. Que el Señor les bendiga grandemente y las fortalezca. Oramos. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Dios.
Te damos muchas gracias, Señor, esta mañana por la oportunidad que nos das de tomar este curso, Señor. Bendice, por favor, a mi hermana Eloína, Señor, que seas tú con ella, Padre, sanando concediendo todas las peticiones de su corazón, sanando sus finanzas, Señor. También, Padre, concediendo todo lo que necesita, Padre bendito. La pongo en tus benditas manos, Señor, a tu especial cuidado, Padre. Te doy gracias por la facultad, Señor, por el pastor Israel Itamar, Señor, y toda su familia, Señor. Te doy gracias por cada una de las hermanas y hermanos que se conectaron hoy, Padre. Que seas tú con cada uno de nosotros, bendiciendo nuestras vidas, Señor. Queremos ser como un perfume agradable a tus pies, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas, Señor. Y te doy muchas gracias, Padre. Gracias por este curso que hoy termina, Señor. Danos sabiduría e inteligencia para retener todo lo que aquí hemos aprendido, Padre, y para ponerlo por obra, mi Dios. Te doy muchas gracias y sé con cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. A más tardar el martes subo el examen y la presentación para que ustedes puedan resolverlo. Y ya les voy a dar sus calificaciones. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, bendiciones. Dios les guarde. Bendiciones. Amén, Amén, bendiciones. amén. Gloria a Dios.